Memo, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, antes de iniciar, solamente preguntarte si estás de acuerdo que esta sesión se grabe con fines académicos. Sin ningún problema. Ok, muchas gracias. Memo, todos tuyos, ¿eh? Grupazo. Gracias, muchas gracias. Y pues un honor estar aquí con ustedes. La verdad que muy agradecido por la invitación del maestro Carlos Sainz, un estimado amigo, un excelente pedagogo y un profesional muy reconocido en el medio fiscal. Así que supongo que esta clase ha sido pues magistral, como sabe hacerlo él en todas sus ponencias. Y la verdad que también es un doble gusto porque pues antes de que estuviera trabajando en otra universidad, yo inicié en el ITESO impartiendo esta clase de Derecho Administrativo. Bueno, hoy se llama Actos y Procedimientos Administrativos, si bien recuerdo. Así que pues es un honor regresar de nuevo a esta universidad que nos dio hace años la oportunidad y donde inclusive somos profesores titulares, pero bueno, ahora ya por los compromisos académicos no nos da tiempo para poder impartir en varios lugares y aparte pues soy profesor investigador y la investigación nos consume también algo de tiempo en áreas de derecho. Y como lo decía el maestro Carlos Sainz, no duden en preguntarme. Ahí tienen abajo los módulos de preguntas y respuestas de la plataforma o el chat en este caso que está activado. Yo puedo estar verificando si me llegan preguntas por escrito. Me pueden hacer preguntas, abren su micrófono y me interrumpen o levantan la manita y les doy el uso de la voz. De preferencia, me gustan que las clases sean interactivas donde podamos ahora sí que aclarar todas sus dudas y ustedes que son futuros juristas, pues entiendan la importancia de la figura de la cual les voy a hablar el día de hoy, que como lo decía en la introducción el maestro Carlos Sainz, se denomina responsabilidad patrimonial del Estado. Y ahí es donde quiero iniciar y posicionar el tema de la exposición de esta charla, que hay que verlo más como una charla. Y les hago la pregunta, ¿qué entienden ustedes por responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Alguien que tenga alguna idea qué significará eso? Porque Yo, voy, Carla, la primera vez que yo escuché hablar de esto, la verdad no, ni siquiera por aquí me pasaba qué pudiera ser. Claro, les estoy hablando por allá de los años 2002, 2003. Carla, ¿qué entiendes por responsabilidad patrimonial? el Estado a partir de un daño que se te ocasionó a tu patrimonio por medio de una omisión o falta que pudieron generar ellos. Bueno, lo dije mal acomodado, pero No, está bien. Efectivamente, aquí tú hablas de un concepto muy interesante que desgraciadamente ya ha sido una pelea que yo he tenido en diversos foros universitarios. En México vemos o analizamos muy poco el concepto del daño. Y tú acabas de hablar del daño, que evidentemente es una figura de carácter civil que el derecho administrativo se lo trae para el tema de la responsabilidad patrimonial. Entonces, si hay una idea y nos das un primer concepto, hay una idea de daño. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué entienden por responsabilidad patrimonial? No importa que no sea correcto, no importa. Pues prácticamente yo también lo entiendo como lo que dijo Carla, pero también le agregaría que el Estado entonces por esta afectación que te está haciendo te tiene que indemnizar económicamente. Gracias, Miguel. Efectivamente, este es el segundo concepto. Hay un daño, obviamente, pero atrás de esto, pues si a alguien le producen un daño, no significa que pues se queda, que yo tengo que soportar ese daño, sino que detrás hay esta idea que acabas de mencionar, hay una indemnización. Y es el otro concepto que también viene del derecho civil, que bueno, del derecho civil se pasó a todas las áreas del derecho y que también lo toma el derecho administrativo en el área de responsabilidades patrimoniales. Y pues con estos dos contrapesos, digamos, o con estos dos resultados o estas dos figuras jurídicas
tanto daño como indemnización, es como nosotros, futuros juristas, abogadas o abogados, tenemos un arma impresionante contra toda actividad que este Estado, el Estado actual mexicano, no hablo nada más del Estado federal, hablo de la generalidad como organización política, o para que lo entiendan mejor, como administraciones públicas con deficiencias, con corrupción, con falta de capacidad, con improvisación, ustedes en el futuro puedan centrarla en su camino correcto. Y la pregunta que les haría, entonces, ¿cuál sería el camino correcto de una administración pública? ¿Qué será el fin de la administración pública? ¿Alguna idea? No tiene que ver con el plan de desarrollo que hacen. Digamos que de la posible respuesta que me den se desprende eso del plan de desarrollo, pero va antes de llegar a los planes de desarrollo. ¿Alguna idea? ¿Para qué sirve la administración pública? Para garantizar los derechos de los ciudadanos o que se cumplan. Bueno, eso el que te garantiza es más bien la administración de justicia. No propiamente, bueno, hay un área de administración Para pública llevar de un justicia. orden en general, pues, pero Por ahí va, para llevar un orden. Gracias, Oscar. ¿Quién más? La administración pública. Ni idea. Pues es organizar todo el aparato gubernamental a partir de un presupuesto económico, ¿no? Para que pues todas las funciones del gobierno sean eficientes, eficaces y puedan tener beneficios positivos para los gobernados, ¿no? Muy bien, José. ¿Y eso pasa en la práctica? Ok. No, luego surge la actividad irregular. No nos vamos a meter en detalles porque empieza a tronar nuestras neuronas. La esencia de la administración pública es el servicio público, acompañado del interés general. Artículo 25 constitucional, párrafo tercero. Las actividades del Estado se realizarán conforme lo dicta el interés general. Y es a partir de esta noción del interés general que se traduce en servicios públicos, que como lo decía, creo que Oscar, bueno, requieren de un orden, requieren de una generalidad, requieren de una universalidad, requieren de una administración, requieren del empleo de un presupuesto que está destinado, que nosotros mismos como ciudadanos pagamos y que está regulado por el derecho. Es hacia allá donde todas las administraciones públicas, municipales, estatales, federales, están encaminadas a recorrer o a llevar un camino en esa prestación de servicios. Y el resultado debe de ser, como lo acaba de decir José Pablo, a grandes rasgos, ese debería ser el resultado. Por eso, pues un poquito irónico les decía, ¿y eso pasa en la práctica? No, no pasa en la práctica, salvo algunas excepciones que pudieran darse. ¿Pero por qué? Pues porque primero, las administraciones públicas no son administraciones públicas profesionales. La mayoría de ellas, no digo que todas, pero en su mayoría, son administraciones públicas improvisadas. Me voy al ámbito municipal. Oye, está el veterinario, está el de las tiendas de abarrotes, el médico, hay que lanzarlo de presidente municipal. Eso es normal, es un derecho garantizado que una persona pueda ser votada en nuestro país. El problema es lo que viene detrás. Su guía, su consejo, su cabildo, su administración, sus directores llegan en improvisación a 3, 4 años y es una constante que se va dando. No hay seguimiento ni profesionalización de administraciones públicas municipales. Estatal, pasa lo mismo, cambio de gobernador, correcto, llegue quien sea, pero luego vienen los secretarios de Estado
que muchos en su mayoría manejan una improvisación y toda la pirámide hacia abajo está compuesta por un grado muy fuerte de improvisación. Y no se diga el gobierno federal, muchos de ustedes lo están viendo y me imagino que lo analizan en sus clases de derecho, vean cómo el servicio público y el interés general se mueve por caprichos, no se mueve en base a las necesidades reales de una sociedad. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos que hemos creado para establecer una profesionalización del servicio público. Y ante la falta de esto, entramos a que la administración pública funciona en muchas ocasiones, pues generando o transitando entre la improvisación, la irregularidad, la ilegalidad, teniendo como consecuencia pues que se violenten los derechos de los ciudadanos. Y cuando alguien violenta el derecho de un ciudadano y le genera un daño, pues vamos a aplicar lo que viene del derecho civil, lo básico que dice la ley. Aquel que genera un daño está obligado a la reparación del mismo. Y es a partir de aquí, de esta pequeña introducción, que posiciono el tema de la responsabilidad patrimonial y donde vamos a ver sus elementos para que ustedes entiendan cómo funciona, qué herramientas nos da la ley y la jurisprudencia y cómo ustedes pueden llevarlo al terreno práctico desde ya. ¿Por qué? Porque para llevar temas de responsabilidad patrimonial no hay que ser abogados con maestrías, doctorados, etcétera. Cualquier estudiante de derecho que conozca el procedimiento administrativo debe de ser capaz de solicitar una indemnización por daños. Claro, no es sencillo. ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que debemos de demostrar y que lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, después de esta introducción, pues ya paso a ciertos antecedentes históricos para que ustedes entiendan cómo opera esta figura o cómo ha venido evolucionando en el tiempo. ¿Por qué? Porque pareciera de estas películas de ciencia ficción aquí en México, cuando están en el espacio luchando ahí contra extraterrestres y que abren un agujero de gusanos y de repente la nave aparece en otra parte en la galaxia. Algo así parecido nos pasó con la responsabilidad patrimonial. De repente, en el año 2002, se hace una reforma a la Constitución y en el 2005 aparece una ley, así como en esas películas o series donde la nave se mueve de un punto a otro y no la vimos llegar ni supimos de dónde vino. Y esto generó pues un pequeño trauma jurídico, si queremos definirlo en esos términos, porque cuando se aprueba la garantía en ese momento denominada garantía de responsabilidad patrimonial, así la denominó su creador, los juristas en México pues no estábamos muy enterados de qué se trataba esto. De entrada, porque la dogmática civil trata muy poco en nuestro país la responsabilidad civil. Hasta ahora, muy reciente, que hemos tratado algunos temas como el del Mayan Palace, que vino a generar toda una revolución en estos temas. Antes de la jurisprudencia, el Mayan Palace, donde se condena a una indemnización millonaria al Hotel Mayan Palace por la muerte de uno de sus usuarios en lo derecho civil. En México no se hablaba mucho de estas responsabilidades, cuando en otros países ya llevan 200, 150 años, 100 años tratando responsabilidades civiles y es algo de lo más común. Aquí en México hasta el 2014, 13,
empieza a darse ese movimiento práctico y dogmático de la responsabilidad en derecho civil. Más sin embargo, cuando llega la responsabilidad patrimonial a nuestro país, nadie hablaba de responsabilidades, ni civiles, y menos de la responsabilidad de la administración pública. Si yo hablo de responsabilidad de administración pública, es igual a responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí? De hecho, el término correcto debería de ser responsabilidad o responsabilidades de la administración pública. Del francés, responsabilité administrative, que en México la responsabilidad administrativa tiene otro concepto, por lo que entendí, ya tuvieron alguna clase por ahí con el magistrado Avelino. No sería propiamente el concepto, por eso España lo retoma como responsabilidad patrimonial del Estado y México importa el término exactamente en términos del derecho español. Aunque en México no se prevé ni la responsabilidad judicial, por lo menos directamente en la legislación mexicana, y esto entró muy tarde, la responsabilidad por error judicial, hasta que se incorporó en el 2011 el tema de la Convención Americana, y en México tampoco existe la responsabilidad por actos legislativos. Entonces no podemos hablar de una responsabilidad del Estado en nuestro país, sino simplemente una responsabilidad por actos de las administraciones públicas. Claro, ya con eso tenemos de qué entretenernos. Entonces les decía, los juristas mexicanos, pues desde luego, ni responsabilidad civil, ni responsabilidad de la administración pública. A eso agréguenle ustedes. A lo mejor ustedes están muy chavos para entender a grandes rasgos, y los que vivimos en el tema del gobierno priista y que nacimos y que vivimos en ese régimen, pues hablar de una responsabilidad de la administración era ridículo, porque de entrada era un partido el que dominaba todo y era un partido al que a sus administraciones públicas pues rara vez se ponía en entredicho, ¿sí? Y si la administración pública te generaba un daño, pues bueno, era porque así lo ordenó el alcalde, así lo ordenó el gobernador, así lo ordenó el presidente de la República. Podías impugnar una decisión, mejor no, ¿para qué le mueves si el partido domina todo? Por eso la responsabilidad patrimonial entra en un periodo después al priismo. ¿Qué año les dije, recuerdan, que se hizo la reforma constitucional? 2002. 2002. ¿Y qué pasó por ahí en esas fechas en nuestro país? ¿Qué pasó de qué? Perdón, yo no escuché. ¿Qué pasó en nuestro país por esas fechas, políticamente hablando? ¿El partido? O sea, estaba entrando el PAN apenas. Hubo un cambio de régimen de gobierno. Entra un nuevo partido, entra, pues, ahora sí que la oposición, partido desconocido. Bueno, no desconocido, pero por lo menos en la gestión de la administración pública. Y con la llegada de este partido se da, pues, este tema de que se puede o que se instaura la reforma de responsabilidad patrimonial del Estado, que viene acompañado con esta necesidad democrática y de poder de poder llevar hacia una responsabilidad a la administración pública. Ven cómo históricamente todo tiene un fundamento. Y precisamente la reforma pasa porque pues el presidente de esa época tenía la mayoría legislativa y la reforma pasó, de hecho, con el apoyo tanto de los partidos en oposición, que en ese tiempo era el PRI y el PRD, a grandes rasgos, no existían Morena ni todos estos partiditos, y eso hace que se pueda llevar a cabo esta noción de la responsabilidad patrimonial del Estado. De lo contrario,
no sabemos qué hubiera pasado. A lo mejor seguiría funcionando la administración pública con un régimen antiguo que estaba establecido por el derecho civil o el derecho privado, que no funcionaba en absoluto, porque pues ¿quién iba a demandar al gobierno o a la administración pública por los daños que les hizo? Al contrario, le iba mal a la persona, le iba muy mal a la persona que osaba atreverse a molestar al poder político en turno. Porque si el presidente municipal, el gobernador o el presidente de la República ordenaba la construcción de un aeropuerto, se construía. No importa que no indemnizaran, no importa, porque era una decisión casi de monarca. Por eso tenemos problemas muy fuertes, por ejemplo, con el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, que se llevó a cabo por este tipo de decisiones. He intervenido en cuestiones, por ejemplo, la autopista que va de Guadalajara a Colima, en los años 70, 80, cuando se construyó, llegaron las máquinas y abrieron carretera, sin importarles si eran predios de privados y todavía hay particulares que siguen pagando el predial cuando la autopista pasa por encima de sus predios. O sea, ni siquiera se llevó un procedimiento de expropiación. Para que se den cuenta el gran problema, los asuntos de responsabilidad patrimonial que está teniendo el país son asuntos que vienen de los años 60, 70, 80, 90, donde se imponían esos actos, como les digo, casi de rey o de monarcas. Y precisamente una sociedad democrática aspira a algo mejor que tener decisiones autoritarias donde decide una sola persona. Por eso les comentaba, va muy de la mano con el tema de servicios públicos. En otros países, para yo poder, por ejemplo, construir un centímetro de vía de ferrocarril, se necesita un consenso entre la administración pública y el ciudadano. Y existen procedimientos donde se involucra al ciudadano, pues para saber si cumplimos con la expectativa del interés general y el servicio público. Y no tener encuestas, si puedo usar la palabra patito, donde ni siquiera sabemos qué metodologías hay, quién decidió, quién votó para construir o cancelar una obra u otra obra. Ustedes deducirán de qué estoy hablando. En ese sentido, este es el posicionamiento de la responsabilidad patrimonial con antecedente aquí en nuestro país. Pero si me voy a un antecedente todavía internacional y mucho más antiguo, tenemos el antecedente en Francia. Voy a permitir compartir esta diapositiva porque prácticamente estos asuntos son los que conforman toda la estructura de la responsabilidad patrimonial que tenemos actualmente en México, porque de Francia se va a España y de España nos llega esta figura en los años 2000. Pero estos 4 casos en Francia, vean ahí la diapositiva, ¿cuándo nos dice 1800 qué? 74. 74. ¿Y cuándo les dije que en México se había instaurado la figura de la responsabilidad de nuevo? 2002. Hay algo de diferencia en el tiempo, ¿no? Mucha. Por eso les digo, en México hubo un interés de no llevar a la administración a ser responsable de sus actos. Y en otros países, desde mucho antes, digo, por razones históricas que no me voy a meter aquí, ya se llevaba a cabo esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque en Francia, desde 1874, la primera decisión responsabilizando al Estado se da con la decisión Blanco, a la niña Anne Blanco, quien fallece en
en el patio de una empresa o una fábrica de tabaco, la famosa la Manufacture de Tabac en Francia de los años 1800 y tantos, donde el Estado, aunque era una empresa, era controlada por el Estado. Y por tal motivo, un juez francés impone una sanción al Estado porque uno de sus obreros le genera o le da muerte a la niña Blanco con una carreta con las que movían el tabaco. Y ustedes dirán, bueno, a ver, espérame, Guillermo, ¿qué me cuentas? Si fue un obrero, ¿qué no tendríamos que responsabilizar al obrero? Les pregunto. ¿O por qué creen ustedes, por qué creerían que el Estado haya responsabilizado, perdón, por qué el juez francés responsabilizó al Estado de la muerte de una niña en el patio de una empresa de tabaco, una fábrica de tabaco, de procesamiento de tabaco? Por no supervisar que cumplan con la normativa, supongo. En cuanto a la producción, se me ocurre. No. Sí, está correcto el primer término por no supervisar, pero nada que ver con el tema de producción. Porque el Estado y no el obrero que la mató. Pablo, Es una empresa, ¿no? ¿por qué? Una menor de edad en una empresa de tabaco no tendría que ver. Ajá. Exactamente. ¿Qué tiene que hacer una menor de edad en el patio de una fábrica de tabaco? Y precisamente el juez francés dice, oye, Estado, pues ahí hay una falta de supervisión. Me disculpas, pero el obrero hizo correctamente todo, como siempre, porque había una niña en el patio de la empresa manufacturera de tabaco, de la empresa, en la fábrica de tabaco. Y por lo tanto, pues me disculpas, Estado, no es el obrero el responsable, eres tú por omisión, por no supervisar tu gestión pues de entrada y salida de personas. Tendrías que haber tenido un guardia, tendrías que haber tenido personas. ¿Cómo es que se te filtró una niña? Las puertas estaban abiertas. ¿Qué sucedió? No me interesa que haya sucedido. El obrero no es responsable. El responsable eres tú por la falta de supervisión. Bien, tuvieron que avalar ese golpe tan duro la administración pública porque dicen, caray, o sea, quiere decir que también ya puedo ser responsable como cualquier otra persona y pagar. Así es. Ahora ya eres responsable también tu Estado o administración pública y no delegar la muerte pues a la falta personal o al daño personal que genera, por ejemplo, un obrero, un policía, etcétera. Hay otros casos que también abren, por ejemplo, la vía a la indemnización por daño moral. Por ejemplo, el caso de la decisión Cadot, donde este es un regidor de un pueblo francés y pues resulta que los regidores, él era un regidor de oposición y los regidores del partido oficialista, pues generaron comunicados difamando, diciendo que era un tal por cual, que esa persona había hecho esto, aquello, etcétera. Y pues él demanda no a cada regidor que lo denostó, que le generó un daño en su moral. Recuerden que el daño moral abarca, si vemos, vamos a ver más adelante, en la dogmática civil abarca varios aspectos, desde el tema del honor, de la apreciación que tiene una persona sobre los demás, sobre sus afecciones, sentimientos, etcétera, etcétera. Pues él se sintió dañado, pero no les digo, no por las personas, sino por el cabildo que estaban difamándolo a nombre del cabildo o a nombre del gobierno municipal o de la administración pública municipal, porque finalmente pues presentaron en el periódico, se presentaron como miembros del cabildo, etcétera, y un juez francés les dice, ey, a ver, ¿qué es esto? Y la administración pública dice, no, a ver,
yo no le voy a pagar una indemnización al señor Cadó, que él vaya a buscar la responsabilidad y el daño que le generó cada uno de los miembros del cabildo. Y el juez francés le dice, ey, a ver, alto, no. Ellos lo difamaron a nombre del cabildo o de la regiduría municipal, a nombre de la administración pública municipal, y por lo tanto tú le vas a pagar, tu administración pública, no los regidores, tú le vas a pagar el daño moral que le generaste porque todo lo que dijeron no fue cierto. Y tómala. Viene el segundo golpe a la administración pública francesa por los daños morales. ¿Sí? 1878 de memoria. Luego viene el caso de Tommaso Greco, un policía que ya no estaba en funciones, llega a un bar y pues le genera la muerte con la pistola de policía al señor Tommaso Greco. Y por lo tanto, pues la familia va con el juez civil y el juez civil le dice, no, yo no soy responsable de ver este asunto. ¿Por qué creen ustedes que el juez civil dijo que no? Bueno, juez civil o juez civil y penal en ese tiempo. ¿Qué creen? ¿Por qué el juez dijo, no, a mí no me metan en sus problemas personales? Yo no soy competente para ver ese asunto. Porque era un agente del Estado. ¿Pero qué más hubo ahí? Porque ya no estaba en el ejercicio de sus funciones. Así es, Gloria. ¿Qué hacía un policía fuera de sus funciones con una pistola? De trabajo. Y la agarró a golpes y le generó la muerte en un bar, estando en horario no laboral. Y pues, de nuevo, lo toma el juez de lo público o administrativo y dice, sí, efectivamente, yo soy el competente, porque aquí es una falta de supervisión, de nuevo regresamos, falta de supervisión del Estado, porque, pues, ¿cómo es posible que un policía se te va con su arma cuando ya no está en labores? Y por lo tanto, pues de nuevo tiene que avalar la tercera decisión al Estado francés en menos de 5 años, donde le genera una responsabilidad. Y eso le va limitando, es decir, eso le va acotando el poder excesivo o el exceso de poder. Si alguien quiere profundizar sobre el exceso de poder, por ahí tenemos un artículo publicado en la revista de la UNAM que lleva ese tema, el exceso de poder, y donde explicamos qué es esta noción del exceso de poder, que de hecho se encuentra regulado por la ley mexicana. Y luego, ya el último caso emblemático de Francia, donde inicia todo este recorrido de la responsabilidad patrimonial, viene con los Époux Lemonnier o esposos de Lemonnier, y también los llevo a la antigua Francia de 1890 más o menos, esas ferias de pueblo donde ustedes saben que la mayoría de las ciudades francesas se instalaron al pie del río y crearon, pues vamos a decir, urbanización de los dos lados del río. Y para 1890 ya existía infraestructura, puentes, etcétera, y vivían personas tanto, en francés se llama el rive droit, el rive gauche, es decir, la riviera derecha, izquierda, dependiendo de vivas en la parte del río. Pues aquí se puso una feria de pueblo, en ese tiempo francés, pero eran muy parecidas, o son muy parecidas a las ferias de aquí de México, donde va el que lleva su pistolita y hay que pegarle y tirar ahí monitos, el que te vende cosas, hoy en día ya son juegos mecánicos, etcétera, etcétera. Entonces en ese tiempo pues llegó alguien que puso sus monitos y sus pistolas. El pequeño problema es que las pistolas estaban cargadas con balas de verdad.
Pero pues el señor que tenía su puesto dijo, ah, mira, aquí está el río, si disparan y si se van las balas, pues atraviesan y van allá a dar al campo. Pero resulta que del otro lado iban pasando los viejitos Lemonier y pues iban caminando por el lado izquierdo del río y una de las balas con las que estaban cargadas estas pistolas para la diversión en la feria mata a la señora Lemonier. Mismo procedimiento, van a reclamar indemnización, se van contra el del puesto, el juez civil dice, no, no, este no es asunto mío. ¿Por qué creen? Dices, o sea, si hubo un asesinato, había un arma cargada, esta arma se disparó pues por otra persona sin saber que eran balas de verdad, pero yo, juez civil, no soy responsable de, o sea, no puedo entrar al estudio del análisis de esa muerte y de una responsabilidad patrimonial. ¿Por qué razón creen ustedes? Porque no se revisó a los que estaban en la feria, los que pusieron sus negocios en la feria. El Estado, o sea, no se encarga. Muy bien. ¿Quién lo revisó, Paloma? Pues las autoridades del Estado no fueron a revisar la feria que había y que no. Efectivamente, la autoridad municipal no revisó, no supervisó, omitió revisar o verificar que todo estuviera conforme. Y por lo tanto, el juez civil dice, eso es un tema para el juez administrativo. Llega el caso al juez administrativo y dice, sí, evidentemente, o sea, sí hay una responsabilidad de las personas, pero al mismo tiempo la responsabilidad directa es del ayuntamiento quien no cumplió su función legal, porque el ayuntamiento por decreto francés es el que tiene que dar los permisos y autorizaciones para las ferias. Y esto implica que revise cada vez la conformidad de los puestos que van a sus ferias porque se llevan en sus terrenos municipales. Entonces, le dice el juez administrativo, es responsabilidad municipal. De nuevo, la cuarta píldora y ya el gobierno francés estaba asfixiando. Cuando me refiero a asfixiando, ¿a qué creen que me refiero? Es que ya estaba bajo mucha presión, se puede decir. ¿Qué tipo de presión? O sea, estaba siendo presionado por alguien. Pero más que presión, hay otro tipo de presión. ¿Amenazado? ¿En la qué? Amenazado, no sé, algo así. No, es una presión muy fuerte para que puedan seguir haciendo cosas. ¿En dónde les estaba pegando todas estas decisiones? Tener que pagar responsabilidades. ¿En el pago de impuestos? No lo llamaría pago de impuestos, lo llamaría en las arcas públicas. ¿Sí? A ver, ¿cómo? ¿Tengo que indemnizar con tantos millones de francos a la familia? Bueno, en aquel tiempo eran miles de francos a la familia Blanco. ¿Sí? Oye, pero es que si tengo que pagarle, dejo de pagar a los que recogen basura. Ese es problema tuyo. Tú generaste el daño, tú lo pagas. Y no puedes suprimir un servicio público por pagar responsabilidades. Te recuerdo también, porque aquí es una actividad de interés general y, por ejemplo, no me puedes decir, dejo de recolectar basura. Claro, después se generaron mecanismos con pagos diferidos, etcétera, y que se presupuestara como se hace en México para que les alcance el dinero y las finanzas públicas no se les agoten. Pero ya empieza a pegar en el tema presupuestal, empieza a pegarles en el tema de sus finanzas. ¿Y qué creen ustedes que dicen tanto los gobiernos municipales
regionales o el nacional. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos impacte nuestras finanzas públicas? Proceder a su petición. ¿El cuál, perdón? Ceder a su petición. No, bueno, por una decisión judicial tienen que pagar, de todas maneras. Pero, ¿qué harían ustedes para ya no seguir pagando? No, ya digo, ya pagaron una vez, ya supieron que hicieron un No daño y repetir dicen, la no, ya no conducta, quiero ¿no? hacerlo eso. Pues no, que no se repita, ¿no? Efectivamente, que no se repita, Oscar. ¿Y cómo voy a hacer para que no se repita? Pues implementando algún sistema o prohibiendo algunas prácticas que te llevaron a eso, ¿no? Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Cómo evito que se repita el daño y tener que pagar y quedarme sin dinero para otras cosas? Profesionalizando la administración pública. Ahí está una respuesta: profesionalizando la administración pública, cumpliendo la ley, ¿sí? Supervisando correctamente. Lo decía también Oscar, creo, tomando medidas necesarias para no generar daños. Por eso cuando vamos a estos países y que decimos, wow, qué padre están sus autopistas, oye, qué bien, aquí está todo impecable, limpio, todo esto está aquí, seguridad, letreros, etcétera, etcétera. Sí, pero no es porque ellos lo hayan querido de gusto. Es porque si la administración pública no te pone una autopista derecha y correcta como debe de ser, si a alguien le pasa un accidente ahí, le va a costar caro. Me sale más barato reparar cualquier desperfecto inmediatamente que después tener que pagar indemnizaciones por los daños que estoy generando por ese error. Me sale más barato cumplir la ley, respetar la ley y no generar actos irregulares, mal hechos fuera de la ley, sin respetar el Estado de Derecho, y que los particulares después me estén reclamando indemnizaciones. Ese es el principio de la responsabilidad patrimonial a grandes rasgos. Poder perfeccionar o que la administración pública cumpla con estándares de calidad idóneos. Claro, cada país define su estándar de calidad o hay ciertas normas internacionales que definen estándares de calidad en la administración pública. Por ejemplo, cuando yo hago auditorías en ese sentido y que me dicen, pues, ¿qué es la calidad en la administración pública? Hay referencias. Por eso se llama administración. Así como la administración de empresas tiene miles de normas, la administración pública también cuenta con normas. Buen uso de recursos, anticorrupción, también el lavado, porque en la administración pública se puede dar lavado de dinero, prevención de lavado, buen manejo de recaudación presupuestal, buenas prácticas en auditorías, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un mundo de partes técnicas la administración. Entonces, como le decía José Pablo, la mejor solución en el momento es profesionalizarlos. ¿Y cómo evito yo que haya tanto daño a las arcas públicas? Profesionalizando a las personas que llegan a la administración pública. Ese es el objetivo primordial. Después vendrá, también como consecuencia, el pago de una indemnización. ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entro entonces, si no hay dudas, preguntas, entro rápido a la parte ya técnica jurídica que implica la administración pública. Pero eso sí, grábenlo ahí en su cerebro con cincel y martillo. La responsabilidad patrimonial tiene como finalidad la profesionalización y elevar estándares de calidad en la administración pública. Pero vean, claro,
yo a veces cuando mis colegas me dicen, no, es que México, país en vías de desarrollo, etcétera, bla, bla, bla. Sí, pero por ejemplo, estos países llevan casi 200 años, 150 años, 100 años practicando un control de la administración pública. En cambio, nuestro país, véanlo, 2002, yo creo que muchos de ustedes no habían nacido, apenas habían nacido, ¿no? Digo, me imagino. 2005 se expide la ley y las primeras jurisprudencias validando que la figura jurídica de la responsabilidad patrimonial era acorde al marco jurídico se empezaron a dar entre 2008 y 2009. Los primeros grandes asuntos de responsabilidad patrimonial se empezaron a dar en el 2013-2014. ¿Qué tendrían en ese tiempo? ¿Apenas 10 años? No, sí, no, un poquito más, yo creo. 3 o 4 años. Eran unos niños cuando todo esto se dio. En cambio, en otros países, pues en 1874 ya había las primeras decisiones, como en Francia. En España fue a partir de 1958 con la expedición de la ley de expropiación y que se empiezan a dar los primeros pasos en materia de responsabilidad patrimonial. En un país, no nos vayamos a Europa, vámonos a América Latina, Colombia, 1970 se empiezan a dar los primeros movimientos de responsabilidad patrimonial del Estado y con la nueva constitución de los años 90 en Colombia se materializa constitucionalmente la figura de la responsabilidad patrimonial. Es decir, inclusive países que podríamos tal vez entender que tendrían menos desarrollo jurídico, pues Colombia nos da un ejemplo y nos arrastra completamente y nos pone una guía muy grande de cómo hacer las cosas en materia de responsabilidad patrimonial. Ellos ya tienen años luz de ventaja sobre el régimen mexicano de responsabilidad patrimonial. Y bueno, como les decía, rápidamente les muestro estas diapositivas entrando ya a la parte técnica jurídica de la responsabilidad patrimonial. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. Muchas gracias. Vamos bien. Ok. Como les comentaba, todo parte de la dogmática civil. El Código Civil, ¿sí están viendo mi diapositiva? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Las bases son civilistas. Esto no lo vamos a encontrar en la ley de responsabilidad patrimonial, porque la ley de responsabilidad patrimonial nos va a decir, sí, la responsabilidad patrimonial se genera cuando la administración pública genera un acto irregular y está es objetiva y directa y está obligado a indemnizar. Yo la primera vez que leí eso y una frase en chino, era prácticamente lo mismo. Claro, digo en chino porque nunca he estudiado ese idioma, o en árabe. Bueno, árabe no, porque el árabe medio lo entiendo. Chino, ruso, indio. No se entendía nada, ¿sí? Entonces, tenemos que ir a este artículo del Código Civil Federal para entender este tema de responsabilidad. No hablo de responsabilidad patrimonial del Estado, hablo de responsabilidad simplemente. Entonces, ante esta perspectiva, como lo ven y como lo indica este artículo, dice que el cobrando ilícitamente o contra las buenas costumbres causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Claro, esto es entre particulares, pero también aplica para el Estado. Si el Estado obra ilícitamente o contra las buenas costumbres y causa un daño a otro, pues también estaría obligado a repararlo. Ese es el primer principio de la responsabilidad a grandes rasgos. Esto nos lleva también a la responsabilidad objetiva en materia civil. Objetiva es cuando yo utilizo un objeto y genero un daño. ¿Un carro puede ser un objeto que genera un daño? Sí. Pero esa no es contra las malas costumbres, esta. No, ya por eso hablamos de una responsabilidad objetiva.
¿Por qué? Porque no nada más tienes que cobrar ilícitamente o contra las buenas costumbres, sino que también puedes hacerlo sin querer. Por ejemplo, cuando yo tomo un vehículo y que no reviso los frenos y pues resulta que genera un accidente, que finalmente fue porque usé el vehículo. No quería, pero generé el daño. Lo mismo que me explota el gas en mi casa, como lo acabamos de ver hace unos días. Bueno, es que los tanques venían en mal estado y generaron un daño, pero oye, pues destruiste parte de mi barda y destruiste parte de mi habitación y mis objetos. ¿Quién lo va a Por pagar? ejemplo, cuando hacen una obra que afecta a muchos negocios, pero la obra está bien intencionada y tiene una buena causa, ahí sería como esto, ¿no? Si la obra por su esencia los afecta, por ejemplo, me ha tocado intervenir en casos donde las máquinas excavadoras y estas máquinas que están rompiendo el concreto, por tanto movimiento que generan, empiezan a cuartear las casas. Ahí es un daño objetivo, exactamente. Está el otro daño que a lo mejor también hablas, donde genera un daño, por ejemplo, tengo que cerrar una calle y le doy en la torre a los negocios, lo que pasó, por ejemplo, en Avenida Alcalde, cuando se abrió el tren ligero. Destruí negocios. Tengo que indemnizarlo. ¿Por qué? Porque aunque no fue un daño objetivo, fue un daño derivado de que yo tuve que hacer una obra pública y es el principio, hay un principio de la carga, de las cargas públicas no igualitarias, donde, por ejemplo, yo como ciudadano vivo tranquilamente en mi casa, tengo mi negocio y no sufro nada porque pues no hay obras. Pero, por ejemplo, alguno de ustedes vive donde se va a hacer la obra y pues te destruyen tu negocio y el Estado no puede decir, bueno, oye, pues qué mala suerte, ¿no? Que vivías ahí. No, hay principios en derecho administrativo que te prohíben hacer eso y donde te dicen, oye, distribuye las cargas públicas de manera igualitaria. Y si no logras hacer eso, implica una indemnización. Claro, les estoy hablando de conceptos muy nuevos. Cuando hablas esto con los administradores públicos, se ríen. Dicen, no, jajaja, no, ¿sabes qué? Vamos a expropiarlos y que se frieguen. Oye, espérame. No, no puedes actuar así. Sí, expropiamos y pues ni modo, si estaba ahí el comerciante, pues le tocó la mala suerte. No podemos razonar en esos principios. Si hay un comerciante y daña su negocio, hay una obligación jurídica de reparar el daño que le estás generando. No digo también que por toda la vida le vas a tener que pagar lo que dejó de ganar. No, hay mediciones, hay cuantificaciones que se tienen que hacer o darle la posibilidad de que se vaya a otro lugar con las mismas posibilidades económicas que tenía donde estaba antes y previo a que se llevara a la obra pública que le afectó. Sí lo hay. Y habría un problema, por ejemplo, yo creo que de las dos partes en esos casos. Supongamos que una empresa, un restaurante, está pues en los temas contables o fiscales, no declara nada y todo lo hace. También la propia persona, el propio contribuyente lo está haciendo mal, o sea, pero como mucha gente piensa, bueno, pero ¿yo qué puedo afectarle? Supongamos que le pasa eso a esa misma persona que estaba haciendo esto y luego ya no tiene cómo comprobarle los gastos al gobierno y el gobierno también es el que queda como en medio y como que queda mal porque le acabaste su negocio. Pues sí, pero tú nunca reportaste, o sea, ¿cómo te va a creer también así nada más por decirlo, no? Pero ahí es muy sencillo desvirtuarlo en un juicio. Oye, muéstrame la facturación anual. Es que no tengo nada. Pues es que entonces tú no ganabas nada, no tengo por qué indemnizar. Digo, es más complejo eso, pero a grandes rasgos sería el razonamiento. Oye, pues si tú lo hiciste mal, ahorita voy a hablar del nexo causal o el nexo de causalidad. Si yo no logro demostrar ese daño, precisamente porque siempre estuve actuando mal como particular, me quedo sin nada.
Pero si yo fui un ciudadano correcto, siempre facturé bien, declaré mis impuestos, tengo forma de comprobar mis ingresos y el Estado viene y me genera un daño, Puedes señor exigirlo. juez, ahí están mis pruebas documentables, ahí está todo. Mira, yo gano 120,000 de mi negocio, ahí está, es lo que yo demuestro, tú me vas a afectar, son 120,000 el daño patrimonial que me estás generando, más otros daños que se puedan sumar de orden personal o moral, que pueden sumarse también, porque en México, les recuerdo, en México está aceptado la reparación integral del daño. Es un concepto que nos viene del derecho internacional, convencional, interamericano, y que está plasmado en la ley de víctimas, en el cual se describe todo la reparación integral del daño, que está por jurisprudencia, avalado por la jurisprudencia interamericana y ya también aparece en la jurisprudencia mexicana. Entonces, es muy importante que no pierdan de vista, que pongan mucha atención en su clase de constitucional, que pongan mucha atención en su clase de derecho internacional público, de derechos humanos, sobre todo cuando se habla de la reparación integral del daño, porque la responsabilidad patrimonial no solamente, oye, son 120,000 y me regresa 120,000. Sí, a ver, son 120,000, más aparte. Perdí mi negocio, me generó un estrés, me dejó mi esposa, mi esposo, mis hijos ya no me hablan, me generó hipertensión y diabetes derivado de esa obra donde mi negocio se vino abajo. Ahí te va la factura. Sí, tuve que Obvio. rescindir el contrato, tuve que correr a tantos trabajadores, tuve Me el pidieron, tema récord en el exactamente, me banco. demandaron los trabajadores, me demandaron por el contrato, etcétera, etcétera. Ahí te va la cuenta, Estado. No me quisiste indemnizar como debías o ni me avisaste. Ese es el total que me corresponde en indemnización, pero ahorita lo vemos cuando llegue al daño causal. Y el otro daño que cubre rápidamente es el daño moral. Como les digo, este es un daño mucho más subjetivo a apreciar, porque yo les preguntaría, si a ustedes los dañan en sus sentimientos, ¿cuánto valor tendría su sentimiento dañado? Pues es que es Si alguien tiene una ruptura con su novio o su novia, ¿cómo le reclamarías un daño por una ruptura amorosa? ¿Tiene cuantificación eso? No, es subjetivo. ¿Un gran coraje? ¿Una difamación en público? ¿Cuánto cuesta que me difamen? Tal vez su compañero Jorge Francisco es muy famoso y dice, oye, no, ese daño es de 5 millones. ¿Sí? O a lo mejor diga, no, espérate, no soy tan famoso, es 3,000, 4,000 pesos por lo que me dijiste. Es muy subjetivo y ahí tenemos que entrar a temas de evaluaciones complejas. Hay un libro de la maestra Yanin, corredora pública, donde intenta dar una explicación a la evaluación del daño moral, pero sigue siendo muy subjetivo. Es decir, el juez mexicano y la jurisprudencia nos dice, oye, es que para el daño moral tengo que tomar en cuenta la posición social, si la persona es reconocida, las pretensiones, la situación en que se dio ese daño, etcétera, etcétera. Pero bueno, se los dejo ahí, existe, mas sin embargo no está muy desarrollada la dogmática del daño moral, porque como les digo, es muy difícil cuantificarla. Pero en algunos asuntos en que hemos intervenido por daño moral, pues nos hemos ido a miles de pesos, ¿sí? Por lo que implicó el daño moral a esa persona. Ellos Más el daño comprobarte lo físico. contrario. ¿Perdón? Ellos te tienen que pelear ese monto que tú pones o Exactamente. de alguna Yo ya te manera. presenté mi peritaje con la evaluación del daño moral. Desvirtúamelo. Ya dependerá cómo se comporte el abogado de la administración pública. ¿Sí? Ok.
Entonces, esos son los 3 daños que podemos encontrar en la parte técnica: el daño patrimonial, pérdida de una casa, carro, objetos, etcétera, pérdida de dinero por dejar de trabajar, el daño físico, pues bueno, un brazo, una oreja, un pie, un ojo, una enfermedad, tiene una consecuencia y hay que repararla. Y el daño moral, lo que veíamos en la lámina anterior, que tiene que ver con todo el tema de sentimientos, afectos, creencias, decoro, no, reputación, vida privada, etcétera, etcétera, que nos lo da el Código Civil y lo importamos al derecho de responsabilidad patrimonial. En ese sentido, y pueden consultarlo, el marco legal de la responsabilidad patrimonial se encuentra en el artículo 109, párrafo 5 de la Constitución mexicana. Ahí donde se encuentra regulado, ¿sí? De hecho, como les digo, aquí es un pincelazo de esto. A mí me llama siempre la atención que en México, en ninguna universidad, existe un curso única y exclusivamente de responsabilidad patrimonial. Cuando en Francia, en España, en Colombia, dentro de la currícula de la licenciatura de Derecho, existe el curso de responsabilidad patrimonial del Estado o responsabilidad de la administración pública. ¿Por qué es tan denso y tan grande que pues verlo aquí en 1 hora y media, 2 horas, imposible? Digo, y si a eso le agregamos que tengan que hacer ejercicios, simulaciones de procedimientos administrativos, simulación de demanda, análisis de la jurisprudencia, etcétera, casi nos llevamos el año completo en estudiar única y exclusivamente esta figura. Pero bueno, está ahí en el artículo 109, párrafo 5, donde les decía, la definición es esta, como la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, primer concepto, causen los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimiento que establezcan las leyes. Bueno, si yo les pregunto a ustedes qué significa eso de objetivo y directo. ¿Alguna idea? Pues ser muy puntual con lo que haces o con lo que dices. No. Ahora voy y digo, bueno, a ver, quiero ver qué significa esto. Bueno, vete a la ley reglamentaria y existe una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado. Pero vean lo que me define la ley reglamentaria. Tiene por objeto reconocer derecho a indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual del Estado es objetiva y directa. Me dicen exactamente lo mismo, pero acomodado de otra manera. Son 3 conceptos los que giran en torno a esta definición: actividad administrativa irregular, objetivo y directo. Si yo los leo así, digo, bueno, pues objetivo directo, pues sí, objetivo que tiene que ser siempre, como decían, certero, directo, pues que siempre va en dirección correcta. Puedo imaginarme cualquier cosa, pero para entender esto, tengo que ir a la exposición de motivos de la reforma constitucional para ver qué quisieron decirme con objetivo y directo y actividad administrativa irregular. Entonces, con objetivo y directo es muy sencillo. El antiguo régimen que trataba de resolverlo, el derecho civil, este que voy a poner por aquí, no contemplaba la posibilidad de demandar directamente al Estado. Primero buscábamos a los responsables, al sujeto que generó el daño, y el Estado respondía de manera subsidiaria en algunas situaciones, o aquí en lo que menciona este artículo 1927, en algunas situaciones podía responder. Con la nueva versión o con el cambio o con esta visión constitucional,
lo que nos dicen, la administración pública va a ser responsable independientemente de quién genere el daño. Es decir, si es un policía, en ejercicio de sus funciones, obvio es, no responde el policía, responde la corporación, la institución, ¿sí? Directamente con sus propios recursos, no con el dinero del policía. ¿Por qué? Porque en el antiguo régimen, que están viendo ahí hasta el año 2002, respondía el policía si generaba un daño con su propio dinero. Eso es lo que significa lo objetivo y lo directo de la responsabilidad patrimonial. Y el siguiente concepto, la actividad administrativa irregular. ¿Alguien podría definirme qué es una actividad administrativa irregular? No tiene que ver con la corrupción. ¿Podría entrar? Si yo actúo de forma corrupta, ¿será algo regular? No. No. Entonces, ¿sí tiene que ver con la corrupción? ¿Qué más será eso de actividad administrativa irregular? Que no vaya de conformidad con el principio de legalidad en materia administrativa. Exactamente, que no actúe conforme a la obligación legal o este principio de que la administración solamente puede hacer lo que la ley le autorice. ¿Sí? Exactamente, ¿qué más? Si yo encuentro un bache en la calle, ¿será algo regular? Pues no, o sea, porque el bache no es como que esté planeado dentro de la infraestructura de la calle. No. ¿Una alcantarilla abierta? No. Tampoco. Y esto se define, esto de la actividad administrativa irregular se lo sacaron de la manga aquí en México, no quiere decir todo y a la vez nada, pero para nosotros entender qué es la actividad administrativa irregular, tenemos que acudir a esta tesis aislada del 2013. ¿Quién me ayuda a leerla? Yo la leo. Adelante, Oscar. Bueno, nada más no leo el rubro, ¿va? Donde dice así la razón. Responsabilidad patrimonial del Estado subjetivo y fines en relación con la prestación de un servicio público. Así, la razón de una responsabilidad patrimonial es propiciar y garantizar, en primer lugar, que la actividad administrativa sea regular y que la gestión pública se preste conforme a ciertos estándares de calidad, lo que encierra en sí mismo un derecho fundamental a una eficiente administración pública, pues si se incumple con estos estándares se tiene garantizado el derecho a la indemnización. La actividad administrativa irregular del Estado comprende también lo que la doctrina denomina faute de service, funcionamiento anormal de un servicio público por falla o deficiencia. Precisamente, para nosotros entender qué quiso decir o qué quiere decir esto de la actividad administrativa irregular, hay que ir a este concepto, la faute de service, que es un concepto francés que el español lo lleva del derecho francés, pero también tiene otra connotación en España. En México dijeron, ey, nada más los actos irregulares. Pero si analizamos esta tesis, nos habla que la actividad administrativa irregular comprende esta noción de la faute de service, que significa funcionamiento anormal de un servicio público por falla o deficiencia. ¿Esto qué implica? Un servicio público anormal puede ser o puede caber cualquier situación en que la administración pública nos niegue un servicio, no repare un servicio, no proporcione un servicio. Ejemplos pueden ser los que la imaginación les dé. Inclusive una salida de una escuela pública al parque y que un niño se lastime puede ser una situación de un funcionamiento anormal del servicio.
Inclusive, o sea, digo, habría que analizar el caso. En Francia hay situaciones donde, por ejemplo, una persona se está ahogando, va el salvavidas a rescatarlo y se ahoga también el salvavidas. Y dices, bueno, pero ¿por qué el Estado tiene que pagar? Pues porque el Estado, ¿por qué tiene una persona que no sabe salvar a las personas? Claro, hay que ver todo en conjunto, todo como el razonamiento del juez y qué fue lo que sucedió, pero va hacia ese punto. O sea, es un servicio público gestionado por la administración pública y el Estado que no se brinda en las condiciones óptimas. Y lo mismo, si me lo traigo al derecho mexicano, aplicaría desde cualquier permiso o autorización de la administración pública, pasando por cualquier tipo de servicio hasta llegar a los baches, al empedrado, el tema de cuidado de que no haya perros o gatos en la calle con alguna enfermedad que pueda ser transmisible al ser humano, etcétera, etcétera. Y con esta tesis aislada, pues nos da pie a que podamos ir al derecho español o al derecho francés para ver cuáles son todas esas situaciones en las que se puede dar esto de la responsabilidad de actos irregulares del Estado. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Perfecto. Rápido. Como les decía, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial también integra la reparación integral del daño. No nos dice que es una reparación integral. Hay que ir a la jurisprudencia interamericana o a la Ley General de Víctimas para saber qué es reparación integral del daño. Eso ya se los dejo de tarea y por curiosidad intelectual que vayan a analizar más sobre la reparación integral del daño, que van a encontrar situaciones, más bien, con este concepto podemos generar muchas situaciones de defensa muy interesantes. Pero claro, hay que saber usarla, entenderla y qué implica reparación integral del daño. Y en este caso, pues va tanto del daño personal, sea patrimonial o físico, como el daño moral. Y en ocasiones también alcanza a cubrir los daños a familiares, derivado por los actos irregulares que genera el Estado. Sobre esto me voy a pasar acá. Permítanme. Y estoy acá con el daño moral. El siguiente punto interesante es el del pago de la indemnización. El pago de la indemnización efectivamente está limitado a que en el presupuesto se tenga disponibilidad. En caso de no tenerlo, no significa que no nos paguen. Por eso digo que el Estado siempre es buen cliente, buena contraparte, porque aunque no tenga dinero, tarde o temprano nos tiene que pagar. Si no, pues inclusive puede haber sanciones de orden penal para los funcionarios que se nieguen a pagar cuando ya esté la disponibilidad presupuestaria para el Estado. Entonces, eso el Estado lo debe de prever, hay una partida especial, nos la tienen que aprobar y el máximo de tiempo para que nos pague el Estado puede irse a 5 años. ¿Sí queda claro? Muy bien. El siguiente punto tiene que ver con demostrar el daño. ¿Sí? Ya vimos qué tipo de daño, ya vimos cómo se lleva a cabo, cuál es su técnica dentro del tema interno. Y el siguiente punto es el nexo de causalidad. Y aquí es de lo que hablábamos. Si yo tengo los elementos suficientes para demostrar el daño, es lo que me va a permitir reclamar la indemnización. Ejemplo, si yo caigo en un bache, ¿cómo voy a demostrar que efectivamente había un bache y que caí en un bache?
Pregunta. En cualquier sentido, pues puedes pedir las cámaras de seguridad, ¿no? Bueno, Si es que si hay, hubiera cámaras de seguridad, pido el video. pues puedes llevar fotografías, no sé, de donde se encuentra el bache o... Con la constancia de un tránsito. Muy bien, así es como vamos a crear nuestra prueba. Videos, fotografías, testigos que vayan pasando por ahí. Oye, dame tus datos, tuviste que caí, etcétera. Si llega el agente vial, pues que levante un acta si pudiera hacerlo. Mi seguro también va a generar ahí un reporte. O bien, el bache, pues, si su seguro les cubre, recuerden que les va a pagar una parte, pero hay el deducible que no se los va a pagar. Y eso se lo tienen que reclamar a la administración pública. Y pues para ello deben de tener todos esos elementos que acaban de mencionar. Si ustedes se caen en la calle porque hay un lugar donde no hay banqueta y se rompen un brazo, ¿pudieran hacer algo? Pues ¿Sí o no? pues podrías alegar que no había seguridad como para transitar por eso. Seguramente en alguna ley debe de venir de cuánta vialidad debe de haber, de qué forma y todo lo que tiene que tener establecido, ¿no? Para que pueda caminar por ahí cualquier persona. Viendo estos principios y si aplicamos esta cuestión de la faute de service o la falla en el servicio, técnicamente una calle en mal estado donde yo me caí y me he roto un brazo, un pie, es susceptible de que se abra indemnización. El tema aquí es cómo voy a demostrar que me caí. O sea, que mi fractura fue derivado de eso. A ver, un poquito de imaginación, ¿cómo creen? Van por la calle, se tropiezan, se caen porque hay un hoyo. ¿Cómo Bajo generarían el protesta de nexo decir de verdad, causalidad? ¿no? ¿De cuál? Bajo protesta de decir verdad. Ah, no, creo que esa no pasa. ¿Qué se les ocurre? Ni idea. Pues comprobando que ahí está el daño en la calle. ¿Y cómo lo comprueban? Bueno, por ejemplo, sí, dependería de las horas, pero con testigos podría ser una. Otra podría ser Puedes, con que tú, por ejemplo, no sé, yo trabajo en la mañana y en la tarde voy al ITESO. Y a lo mejor ese tramo en lo que llego, me estaciono en el ITESO y camino hacia el OXXO, es el único tramo en el que no tengo registro de que, pues sí estaba en el trabajo de tal a tal hora y en la escuela de tal a tal hora y entre esta hora pasó el accidente. Entonces, pues no estaba en alguna institución, no es responsabilidad de mi patrón porque no estaba en horario de trabajo. Entonces, como que encerrándolo para que quede como más creíble o para que realmente se demuestre que en esas horas sí estabas caminando por ahí y ya por ahí empiezan. podrías usar estos argumentos, pero los poderosos son los que decías, compañera Santana, hay que demostrarlo y tiene que ser, también lo decías tú, Oscar, con testigos, a lo mejor una grabación de ese hoyo, de esa vialidad completamente en pésimo estado, y verificar una serie de cuestiones que me permitan o que le permitan al juez concatenar estas pruebas para demostrar que existe el nexo de causalidad entre el daño y entre mi pretensión a una reparación o indemnización. ¿Sí? Eso es el punto medular de la responsabilidad patrimonial, demostrarlo. Ahorita yo les estoy hablando de cosas muy, muy subjetivas, pero ya hay cosas que pueden ser todavía más evidentes. Oye, se te cayó una línea de metro y hubo muertos. ¿Cuál es el nexo de causalidad? ¿Alguien? ¿Cómo? O sea, el hecho de que hubo Sí, hay lesionados y que tú eras fallecidos. el responsable de haber hecho la obra, que tú hiciste la obra, que tú la Ojo, autorizaste. preciso, esto no pasa en México, me estoy refiriendo a un país imaginario. Se te cae una línea de metro
O sea, de y no mata a supervisarla, varios. como la cuestión de no estar supervisando la construcción como tal, de la concesión que tú otorgaste, o de mantenimiento también podría ser. Bueno, primero hay que esperar los dictámenes para ver cuál fue la causa que generó eso. Pero ya de entrada, un familiar tuyo o alguien cercano a ti fallece o te contratan como abogada y abogado de la familia, ¿cómo podrías hilar el nexo de causalidad y poder reclamar una indemnización por la muerte de esa persona? Una pregunta, ¿se le ¿Sí? puede reclamar en el caso tanto, o sea, hacer dos demandas sería una responsabilidad tanto a la constructora, que fue a la que se le dio la concesión, y otra al Estado como tal? Y no, Yo en creo que este sería caso, directamente al Estado porque el Estado es el responsable de aprobar la constructora. O sea, a mí no me importa con quién lo hiciste, pero hazlo bien porque es tu responsabilidad brindarme el servicio de transporte público. aquí vamos a aplicar el principio de quién gestiona el servicio. Y en este caso, por ejemplo, hablando de líneas de metro, es directamente el Estado. Si hay un problema con la constructora, el Estado sabrá qué hace con ella, si le reclama o no, eso no es problema absolutamente mío. Yo lo que quiero es que me repares el daño de la pérdida del familiar. Nexo de causalidad, pues es que tuvimos toda la televisión y la prensa que sacaron imágenes de la destrucción y la caída del metro, ¿sí? Y de que hubo fallecidos. Ya veremos más adelante el peritaje y todo lo que da, pero de que hubo un fallecimiento vinculado a la caída o la destrucción ahí del puente, lo hubo y fue muy evidente. Ok, si yo les digo, pues les doy 600,000 y ahí muere, ¿lo tomarían? Tampoco pasa en este país, estoy hablando No, de allá de África del Sur, una cosa lejana. ¿Lo tomarían? Abogada, abogado, toma No, sus 600,000 pesos. ¿Por qué no? pues porque si no, así le da la oportunidad al Estado de la reincidencia como tal, ¿no? O sea, por medio de más una indemnización. Porque, Ok, bueno, sí, sí, sí. y Bueno, aparte de eso, pues se tendría que buscar no solo la responsabilidad en cuestión de monetaria, sino también la responsabilidad del funcionario como tal que lo estuvo utilizando. no, eso no, tú como abogado no lo buscas. Tú buscas simplemente la reparación porque la responsabilidad de los funcionarios ya es un tema interno de sanciones administrativas. Nosotros vamos única y exclusivamente, aunque quisiéramos intervenir, pues no nos da la vida para tanto. Nada más es el fallecimiento o el daño que le generó a una persona. No podemos aceptar, sí, pueden aceptar los 600,000 y si los hacen firmar un acuerdo y no sé cuánta tontería que sacan a veces los funcionarios públicos, lo pueden hacer sin problema alguno. Pero ¿qué concepto dijimos que era la reparación que del daño? Lo que integral. privaba. Sí, no, no. Sí, reparación integral, ¿no? La reparación integral del daño. En consecuencia, ¿por qué la administración pública determina que la vida vale 600,000 pesos? ¿Tu vida vale esos 600,000 pesos? Pues nada más por Que te quitarse el mueras problema de dentro de encima. una línea de metro. No, creo que Imagínense ustedes cuántos años tienen. 21. 21 años. Te queda toda una vida por delante y que a los 21 años te corten todas tus expectativas. ¿Se imaginan el daño para su familia? Gastos que se tienen que hacer, funerarios, etcétera. El dolor que van a sufrir durante toda la vida. Caray, 600,000 pesos se me hace una burla para cualquier persona de cualquier posición social. Entonces, no se puede establecer un daño única y exclusivamente con 600,000 pesos. Creo que hasta, mejor no digo nada, pero ahí vemos la falta de profesionalismo, la falta de competencias en los funcionarios públicos de ponerse a ofrecer indemnizaciones absurdas. Esas personas que fallecieron dentro de la línea del metro pueden llegar a solicitar en base a estos principios, y si sabes llevar bien un juicio de estos, puedes solicitar millones de pesos en reparación.
De nuevo aplicamos el principio de las cargas públicas. Oigan, es normal que esos veintitantos se mueran ahí y los demás, ellos tuvieron que cargar con la incompetencia de la administración pública. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo a grandes rasgos de lo que tiene que ver con esta cuestión de el nexo de causalidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Luego, ¿hay casos de excepciones? Sí hay casos de excepciones. No todo es responsabilidad de la administración pública. Evidentemente hay los casos fortuitos. Cuando llueve mucho y se inunda Guadalajara. Sí, no. O fuerza mayor. Aquí en México hacemos una diferencia. En otros países es fuerza mayor. Sí, no. Si cayó mucha agua y te inundaste porque las alcantarillas estaban tapadas, ¿será responsabilidad patrimonial de la administración pública? Sí, porque tiene la obligación de destaparlas antes de que se haga. Si cayó excesivamente agua con todo y alcantarillas destapadas, ¿será responsabilidad de la administración pública? Y por una mala planeación, ¿no? De los aguas de... A lo mejor nunca había pasado ahí, estuvo bien planeado, pero nunca creíste que en este país y en esta región te fuera a llover 24 horas por el cambio climático. Y tal, digo, había que analizar. Tal vez ahí ya no sería responsabilidad de la administración pública. O vamos a otro ejemplo, que hay nieve en Guadalajara, 1 metro de nieve, y se colapsa todo, accidentes, etcétera. ¿Sería responsabilidad de la administración pública? No, porque es fuerza mayor. En principio, pues, ¿cuándo habíamos visto nevar 1 metro aquí en el trópico? Pero digo, con el cambio climático todo es posible, pero ese es un hecho que no lo pudieron prever porque pues, ¿cuándo ha nevado en Guadalajara 1 metro de nieve? Creo que nunca. Y así está el tema de cuando, bueno, es que no sean consecuencia de la actividad irregular, pero a nosotros nos corresponde poder clasificar una actividad regular de una actividad irregular. Eso va a depender de nuestra imaginación, mucha imaginación para clasificarla. ¿Por qué? Porque inclusive a mí en algunos procedimientos administrativos me han dicho que un bache es una actividad regular del Estado. ¿Por qué razón? Pues porque hay movimientos telúricos, porque los camiones pesan mucho, que por el sol, el frío, y se va deshaciendo el pavimento, y eso genera, pues, que aunque le pongan la mejor calidad, la calidad alemana, francesa, norteamericana, la última generación de pavimentos siempre se te va a terminar haciendo un hoyo. Y por lo tanto, pues es algo muy regular. Digo, cuando te enfrentas a esa incompetencia de funcionarios, dices, caray, me lo vas a decir a mí que viví 10 años en un país donde llueve, nieva, hace mucho calor en verano, hace excesivamente frío en invierno, y rara vez vi un hoyo. Pero aquí los hoyos que vemos en los baches son más grandes que los misiles que avientan los norteamericanos en Siria o en Irak. Parecen zonas de guerra. Entonces no me vengas a decir que utilizas la mejor calidad en el pavimentado. Pero para la administración pública es normal. ¿Por qué? Porque es un caso de excepción. Y si le decimos, sí, tienes razón, por los movimientos telúricos, adiós indemnización. No, hay que ir hasta las últimas consecuencias y demostrarles con el nexo de causalidad, e inclusive con dictámenes técnicos, que ese argumento de tema de un bache regular es una falacia y eso no existe en ninguna parte del planeta donde la administración pública actúe con estándares de calidad apropiados. Luego hay aquellos daños donde no se pueden prever en razón de las circunstancias. Por ejemplo, en España y Francia hubo infectados de VIH antes de saber que fuera VIH y por lo tanto el Estado no pudo ser responsable de contaminación porque en ese momento la ciencia no permitía saber que se trataba de VIH. Y finalmente aquellos casos en el que el solicitante es el único.
Me ha pasado, oye, abogado, entonces, si yo agarro mi camioneta vieja y la aviento al bache y se me daña, ¿puedo reclamar daños? Sí puedes, pero yo no voy a ser parte de esos hechos que son faltos de ético y si se demuestra que fuiste tú, inclusive se te puede revertir todo. ¿Por qué? Porque alguien grabó, alguien filmó, que a propósito pasaste por ahí y caíste, hiciste todo lo posible por destruir tu carro porque querías dinero y tú fuiste el responsable. Se puede, pero es una excepción si me llegan a demostrar que se hizo con mala fe. Entonces, esos son los casos de excepción que plantea la responsabilidad patrimonial y simplemente decir que el procedimiento consta de dos fases. Una primera fase de reclamación ante la propia administración pública, es por ley. Tengo que ir primero a agotar ante un procedimiento administrativo. La administración pública te puede decir, no es responsable. Los baches son normales en Guadalajara. Como te puede decir, sí, efectivamente, hay ese bache, lleva 5 días, una semana, te voy a pagar los daños que te generé. Yo he logrado en procedimiento administrativo que me paguen baches, policías que te detienen en plena granizada, daños por inundaciones, por el tema de falta de supervisión en el alcantarillado, temas con agua potable, temas con la CFE, en vía administrativa. No es lo normal, pero se puede llegar a un acuerdo extrajudicial y que lo permite el procedimiento administrativo. Y la segunda fase es cuando me niegan o que es muy bajo mi pretensión, me voy ante un juez. El juez, pues va a depender de la autoridad o la administración pública que me generó el daño. Recuerden que en México hay la jurisdicción federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las jurisdicciones estatales. Aquí en Jalisco es el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, y cada estado tiene su propia jurisdicción para resolver problemas de responsabilidad patrimonial. Así lo que les decía, la prescripción son 2 años para los daños morales y los daños físicos y 1 año para el daño patrimonial. ¿Por qué se hizo esta distinción? Así lo aprobó el legislador, no tiene, o sea, ¿por qué un daño patrimonial tiene que ser de 1 año y moral y físico 2? Desconozco si va relacionado a los daños inherentes a la persona y lo otro lo consideran como algo que no va inherente a la persona, pero de un lado es 1 año y de otro lado son 2 años. Esto no existe en otra legislación, es legislación mexicana la prescripción. Hay posibilidad de un acuerdo amigable, inclusive sin agotar el procedimiento administrativo o sin agotar el proceso jurisdiccional. Y finalmente, lo que decía su compañera Carla hace un momento, hay la acción en repetición. Es decir, si la constructora, la concesionaria, el particular, el agente comercial que actuaba a nombre del Estado fue el que generó el daño, a mí no me importa quién haya sido, si fue el policía, el bombero, el fontanero, el jardinero, el secretario de Estado, no me importa quién generó el daño. El que paga es la administración pública de forma directa y objetiva. Ese es el principio. Y ya si la administración se quiere poner de acuerdo con ellos, lo puede demandar a través de esta figura que se conoce como acción en repetición. Pero como les digo, es un procedimiento, de hecho es un procedimiento que ni siquiera es obligatorio, es opcional para el Estado. También por ahí tenemos un artículo donde hablamos de temas de corrupción en la revista jurídica de la Universidad de Guadalajara, en el cual hablamos de este tema de la acción en repetición y donde exigimos la necesidad de que sea obligatoria, no un podrá. Tiene que ser el Estado deberá repetir contra los servidores públicos. De lo contrario,
sigue abierto el nicho de corrupción, de poca profesionalización, de que les vale todo en el tema de la gestión administrativa. Entonces, Profe, tengo yo una duda. sí, adelante. Es ¿qué tanto alcance tiene la responsabilidad patrimonial del Estado? Por ejemplo, en temas, no sé, como supongamos que en campo algodonero hubiera sido este año, ahí pudieras reclamar también ese tipo de situaciones, responsabilidad patrimonial del Estado, de que, oye, el comité de la CNDH, el comité para eliminar las formas de discriminación de la ONU, te habían avisado 5 años antes que estaba incrementando la inseguridad, no hiciste nada, ya han habido muchos feminicidios, también puedes reclamar ahí y lo puedes relacionar con la debida diligencia y todos esos temas. Claro, aquí estamos hablando del tema de víctimas que tiene su propia reglamentación o su propia regulación legal. Y aquí juegan dos organismos muy diferentes, tanto este órgano del Estado que se creó para el tema de las víctimas y, obvio, las comisiones estatales y las nacionales. Como ellos escapan un poquito de la responsabilidad patrimonial clásica de la administración pública, la sugerencia es seguir la vía de derechos humanos. Y efectivamente, si llegas a ese punto, entonces sí, puedes reclamar a la Comisión Nacional, si encuentras nexos de causalidad, o a la Comisión Estatal de, en este caso, Chihuahua, sí se le podría reclamar una responsabilidad patrimonial del Estado sin ningún problema. Aunque ellos siguen un curso ya más internacional o rebotan a la Comisión Interamericana, pero van reguladas por la Ley General de Víctimas. Pero hay un punto en que sí lo puedes enlazar. Yo ya he trabajado asuntos donde pues tengo que reclamar indemnización a la Comisión Estatal, no digo de qué estado, pero le tengo que reclamar por la inacción y omisión en sus investigaciones. Perfectamente se puede hacer. Pues muy bien, veo que el tiempo ya se me vino encima. Yo les agradezco su atención. Aquí están mis datos. Estamos por ahí en redes como Guillermo Cambero Quesada. Estamos en YouTube, en Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Y estamos a la orden para cualquier tema extra que se pueda dar en relación a la responsabilidad patrimonial. Y pues un gusto poderlos atender si algún día se les presentan estos asuntos. Pues muchas gracias, maestro Carlos. Adelante. Memo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, muchachos, por haber permanecido en esta sesión. Y si están de acuerdo, en la siguiente clase hacemos una recuperación de lo que platicamos hoy. ¿Va?